Gloria a Dios. Vamos en ese momento a leer Isaías 61, versículo 1, que tiene el título de Buenas Nuevas de Liberación. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Señor, esta es tu palabra, no es la mía. Y te pido por gran misericordia que uses mi vida. Señor, acuérdate que yo soy polvo. Acuérdate que, Señor, yo soy solo instrumento, y si tú no tocas, no sale nada. Por eso tenga compasión de mí, tu sierva, Señor. Ministra mi corazón una vez más. Y ministra a tu pueblo, los que están aquí, los que el Señor nos van a asistir más adelantecito, y aquellos que ya, Señor, están conectados. Bendígalos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados y queridos hermanos. ¿Saben, hermanos? Me gusta mucho este capítulo de Isaías, porque Isaías aquí está hablando de la venida del Mesías. Ustedes saben que Isaías es llamado el profeta mesiánico, porque él fue aquel que más habló del Mesías, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el Señor le revela y dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Aquí está hablando de Jesús, porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Algunas otras versiones son un poquito diferentes, pero dice prácticamente lo mismo. Y sabe, el ministerio de Jesús no era un ministerio parado, no. Era un ministerio dinámico. Jesús estaba siempre en movimiento. Él tenía su momento de descansar, claro que sí. Jesús comía, Jesús bebía, Jesús descansaba. Entonces sabemos de todo esto porque él era hombre. Pero él sabía su misión, y su misión es exactamente lo que acabamos de leer en Isaías 61. Que el Señor, él vino para poder abrir las prisiones, libertar a los cautivos, sanar los quebrantados de corazón, anunciar las buenas nuevas a los pobres, o sea, a la gente necesitada. Él estaba trayendo una buena noticia. A la gente sin esperanza, él estaba trayendo una buena noticia. Imagínate que una persona que está triste, abatida, y de repente alguien viene y le da una buena noticia. Eso le levanta el espíritu, te llena de esperanza. Pues fue exactamente eso que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él vino para traer salvación, paz, esperanza. Hermano, puedo dar una lista de cosas que el Señor Jesucristo vino a traer. Entonces el ministerio de él era un ministerio activo. Un momento, tú ves que Jesús está en Nazaret, después en Galilea, después Jesús está en Judea, y después Jesús está aquí y allá. Y el Señor no se cansaba en el sentido de la predicación del Evangelio. Él sabía su misión y era necesario cumplirla, porque él tenía 3 años de ministerio. Él tenía 3 años para cumplir aquello a que él vino a hacer. Entonces, cuando el Señor llegó, él hizo su primer milagro que fue ¿cuál? Transformó el agua en vino, como demostración de que él vino a transformar. Vino a hacer el imposible en la vida del hombre, porque la Biblia mismo dijo que al hombre es imposible salvarse, pero para Dios todo es posible. Entonces aquí es claro su misión.
Y por donde Jesús pasaba, algo grande sucedía. Algo grande, hermanos, pasaba en la vida de la gente. Si estaban llorando, eran consolados. Si estaban afligidos, el Señor los llenaba de paz. Si estaban, hermanos, en angustia, el Señor le traía alivio a sus almas. Porque cuando Jesús llega, hay cambio. Donde Jesús llega, hay transformación. Transformación, pero no parcial. Es una transformación total. Porque ahí, hermanos, va a depender de nosotros, a esforzarnos, a guardar lo que tenemos, a guardar para que nadie tome nuestra corona. Eso va a depender de mí, porque el Señor está conmigo todos los días. 24 horas está el Señor ahí a mi lado. Entonces yo tengo que esforzarme. Y cuando nosotros llegamos en el Nuevo Testamento, hablando sobre los milagros de Jesús, las cosas lindas que Él hacía, yo quiero destacar por lo menos 4 cosas dentro de 4 diferentes pasajes donde Jesús llegó y la gente fue transformada. Y lo número 1 que quiero hablar con ustedes, y quiero que ustedes sepan que Jesús está pasando por aquí. Quiero que ustedes estén seguros que el Señor quizá está por ahí donde está Eben y está preguntando: ¿qué quieres que yo te haga? Que está ahí al ladito de Sara. Sara, ¿qué quieres que yo te haga? Porque, hermanos, Jesús donde pasa, Él deja una marca. Él deja la solución. Él deja la transformación, la salvación. Eso tiene que pasar en nosotros hoy. A los que estamos aquí, a los que están en la casa y a los que nos van a escuchar por YouTube. En primer lugar, Jesús estaba pasando por el camino que llevaba a Jericó. Y cuando Él estaba pasando por ese camino, había un hombre llamado Zaqueo, que nosotros cantamos de él en esta noche. Había un hombre llamado Zaqueo, que él escuchó hablar de Jesús. Él era un publicano, un cobrador de impuestos, alguien al cual el pueblo lo odiaba, lo detestaba. Y él escuchó hablar de Jesús y él estaba curioso. ¿Saben? La curiosidad es muy buena en muchas ocasiones, en otras no tanto, como la curiosidad de Eva y de Adán. Pero la curiosidad es algo que Dios puso en el hombre. Y entonces cuando nosotros vemos a Zaqueo, dice: bueno, deja ver lo que pasa. Algo es diferente. Yo escucho hablar de ese hombre, yo escucho las cosas que él hace. Yo quiero dar una miradita a ver cómo es él. Y Zaqueo, rico, poderoso, cobrador de impuestos, corrupto. ¿En serio, pastor? Claro, ustedes van a ver. Él cobraba más de lo que debería, por eso era muy rico. Y entonces dice la Biblia Sagrada en Lucas capítulo 19, a los que gustan de escribir, que Zaqueo era un hombre de pequeña estatura. Incluso muchos dicen que él era como un enano. No era simplemente bajito, él era un enano. Y él entonces dijo: yo voy a subir en ese árbol para ver el Señor pasar. Y así fue. Él subió en ese árbol para ver Jesús. Pero él pensaba que todo iba a quedar como estaba. Yo me subo aquí, miro a él, pues ahí lo conozco. Quizá él haga algún milagro por aquí en ese camino y yo puedo admirar el milagro. Quizá él sane a un ciego, quizá él levante a un lisiado. Entonces voy a quedar así a puro ojo desde aquí. Pero él no sabía que el milagro iba a empezar en la vida de él. Quizá la curiosidad de ver a Jesús sanando a alguien en el camino, ¿verdad? Él quedó solo en el gustito, porque el Señor miró para Dios: Zaqueo, ¿qué hace ahí? Y el Señor: bájate. Porque mira,
conviene que hoy yo vaya para tu casa. Y así fue. Y Zaqueo, alegre, fue, sí, Señor, venga. Y entonces el Señor compartió con él las buenas nuevas. Y en ese compartir, Zaqueo ahí se convirtió al Señor. Y él dijo, mira, Señor, si yo he defraudado a alguien, si yo he hecho a alguien, robado a alguien, yo voy a devolver, Señor. Y mira, voy a devolver 4 veces más. Eso significa que él tenía mucho dinero. Y me imagino la cantidad de gente que le había defraudado, que había sido de mal carácter. Pero lo que nosotros vemos aquí es que Zaqueo, Jesús pasó por ese camino. Y cuando Jesús pasó, Jesús transformó el carácter de Zaqueo. Transformó el carácter, lo salvó y transformó su carácter. Y fue algo así, ¡pum!, de impacto. Jesús agarró aquel viejo carácter, mal carácter, y dijo, bueno, ahora es momento de nacer de nuevo. Ahora es el momento de dejar la corrupción, la mentira, el engaño, el robo y tener un carácter firme, una fe viva, una vida transformada, a cual todos estos que hablaban de él y hablaban mal, porque ustedes leen, ustedes van a ver que ellos empezaron, la gente vio que Jesús entró en la casa de él y empezaron a murmurar, mira, que él se entra ahí compartiendo con ladrones. Y eso, pero es que ellos no podían entender que ahí llegó alguien que podía transformar el carácter de Zaqueo, hacerlo una nueva criatura. Y cuando Zaqueo dijo, mira, Señor, yo voy a dar todo, mira, voy a dar a los pobres y voy a reembolsar o voy a dar a esa gente que robé. Ahí el Señor dijo, se fue también el amor al dinero. Se fue también la avaricia. Zaqueo, además de tener un mal carácter, era un avariento, así se dice en español. Y era un avariento. Y el Señor en ese momento, ya Zaqueo dejó de tener al Dios dinero para tener al Dios vivo y verdadero. Porque Jesús dijo, ha llegado salvación a esta casa, a este hijo de Abraham. Eso es glorioso, es maravilloso, porque cuando él dijo sobre el dinero, que es algo que está sucediendo hoy en día, que la gente está predicando al revés, cuando él dijo eso, el Señor dijo, ahora sí se aceptó, ahora sí se convirtió de verdad. Porque él dejó de amar el dinero, que lo consumía, que dejaba que él fuera un mal carácter, que era indeseado por la sociedad. Ahora el Señor hizo una transformación, a cual él fue bien recibido por aquella gente que quizá hablaba tan mal de él, y sí hablaba mal de él, y el Señor lo transformó. Entonces eso es lo que Dios hace en mí. Eso es lo que Dios hace en ti. Éramos mal carácter, ¿sí? Porque a veces la gente dice, yo nunca robé, yo nunca hice eso. Sí, pero y las palabrotas que decían, y los insultos que hacía la gente, y las cosas desproporcionales que muchas veces tú hacías. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas eso? Eso es un mal carácter. Una persona de buen carácter tiene el fruto del Espíritu Santo. Una persona de buen carácter tiene amor, tiene fe. Una persona de buen carácter tiene benignidad, tiene bondad. Entonces eso es parte de un buen carácter. Y uno sabe que la persona tiene un buen carácter por el fruto que ella da. Y la Biblia dice claro, por sus frutos os conoceréis. Entonces si nosotros damos fruto, eso significa que nosotros tenemos un buen carácter, porque Jesús entró en nuestro camino y nosotros vimos a Jesús y Jesús nos vio a nosotros, y ahí en esta mirada hubo una transformación, porque yo tuve una actitud de decir, entre en mi casa. Segundo lugar, Jesús estaba pasando por el camino
Y es muy interesante que ese fue, yo diría, el penúltimo milagro de Jesús. Pero en relación a sanidad física, yo puedo decir que sí, ese fue el último milagro de Jesús sanando a alguien físicamente, que fue Bartimeo. Jesús, él estaba llegando, después que llegó de Jericó, él iba con sus discípulos, salían de la ciudad y una gran multitud seguía a Jesús. Jesús estaba en camino, estaba yendo, y de repente en el camino el ciego Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David, tenga compasión de mí. Jesús estaba caminando, la multitud ahí hablando, quizá, pero Jesús, yo creo que Bartimeo fue a todo pulmón, y Jesús escuchó. En el caso de Zaqueo, Jesús lo vio, aunque nadie lo vio, Jesús lo vio. En el caso de Bartimeo, nadie lo oyó, porque cada uno estaba preocupado con su propia vida y con el milagro que necesitaba. Hay unos discípulos, un loco ahí gritando. Y entonces Jesús paró y dijo: espérate, alguien está llamando. Y Jesús paró todo. Traiga aquí el hombre, traiga aquí al ciego. Y entonces Bartimeo se acercó al Señor y recibió el milagro de ver. Recibió la visión. Mas saben, hermanos, algo que yo veo que Bartimeo también recibió de parte de Dios. No solamente su visión física, pero él recibió la confirmación al recibir este milagro que Jesús era realmente el Mesías, el Salvador, era aquel que venía de la descendencia de David, porque él creía que Jesús era el Mesías. Y en esta sanidad este momento fue confirmado, porque él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces aquí él estaba clamando a alguien que venía de la descendencia de David, alguien que él sabía que era el Mesías, porque el Mesías iba a venir de la descendencia real de David. Y yo creo que esa confirmación le llenó más de alegría. Y hermanos, igualito, nosotros estábamos ciegos, completamente ciegos, ¿sí o no? En el camino, clamando, buscando. Estamos acostumbrados a las migajas, estamos acostumbrados a vivir una vida miserable, una vida a cual vivíamos pensando: quizá un día mi vida cambia. Ay, yo necesitaba un cambio en mi vida. Quizá aquí yo creo que Bartimeo, él no tenía esperanza, pero hasta que él escuchó hablar de Jesús, y eso era la única oportunidad, porque Jesús de ahí iba a ser juzgado y ser crucificado. Entonces era la última oportunidad de Bartimeo de pedir el socorro de Jesús y ser sanado. ¿Cuántas veces la gente llega hasta el último? Porque ¿sabe lo que veo? Que aquel era un camino que Jesús siempre hacía. Y yo veo que Bartimeo siempre estaba ahí. Oye, tome eso en consideración. Pero quizá Bartimeo todavía no entendía. ¿Será? La gente dice, tal vez no, tal vez sí. Jesús pasaba, él vio la multitud, y quizá en su corazón él decía: ¿será que es él? ¿Será que el Mesías? Y de repente, él escuchando todas las maravillas, él dijo: no, tiene que ser él, solo tiene que ser él. Y entonces él gritó en el último día, la última oportunidad, y el Señor lo socorrió. Y él tuvo esta confirmación. Salió la duda: ¿será que es él? Sí, era él. Entonces, no vamos, muchas veces dejamos hasta el último para clamar al Señor.
El rey Asa fue un rey que confió en Dios, un rey que buscó al Señor, aunque dejó algunos altares por allá, pero él confió en el Señor. Pero la Biblia dice que cuando él se enfermó de los pies, fue una enfermedad muy grave. La Biblia dice que él primero buscó a los médicos y no a Dios. Eso no quiere decir que yo no pueda buscar a los médicos. Lo que muestra aquí es que la confianza tiene que estar primero en Dios. Buscamos a los médicos, pero la confianza tiene que estar primeramente en Dios. Porque si Dios quiere sanar, Él puede sanar. Pero si Él quiere usar la mano de los médicos, Él va a usar la mano de los médicos. Lucas era un médico. Yo creo que Lucas atendía a muchos cristianos. Atendía a mucha gente que necesitaba. Entonces el punto aquí es que uno primero, la confianza no es en el médico, la confianza es en Dios primero. Eso es lo que quiere decir. Y entonces Bartimeo recibió la victoria de él, la confirmación que Jesús era el Mesías en el último día, en su última oportunidad. Y Dios ha dado oportunidad a mucha gente, y a veces en el último día, y están por un hilo. Yo he conocido mucha gente que Dios le dio 1, 2, 10, muchas oportunidades, y en el último día quizá de su vida se reventó el hilo, y hoy están en el infierno. Y eso es muy triste, porque el Señor vino para salvar. Él vino a rescatar nuestra alma del infierno. Amén. Puede dar un aplauso al Señor. ¿Cuántos aquí estamos yendo para el infierno? Ajá, todo. Estamos yendo. Ahora, ¿cuánto está yendo para el cielo? Dígame. Aleluya. Gracias a Dios. Que el Señor siempre nos dé la visión de que Él es Dios, de que Él es el Salvador, y que nosotros podamos clamar para que Él nos socorra en el tiempo oportuno. No vamos a quedar de brazos cruzados, pero vamos a entender que Él es quien Él dice que es. Amén. Tercer lugar, Jesús estaba pasando por el camino. Entonces él entró en la barca, y entonces de esta vez el camino fue, después de ese camino, él entró en la barca, el camino fue por la agua. Las multitudes recibieron a Jesús del otro lado porque estaban esperando por él. Había un hombre llamado Jairo que se acercó y dice: Señor, mi hija está muriendo, tenga misericordia, venga para acá. Pero en ese camino, el Señor atravesó, ¿verdad?, con la barca. En ese camino que el Señor estaba yendo para sanar a la muchacha, llegó una mujer. ¿Quién sería esta mujer? Ella recibió una sanidad, ella recibió la cura de un problema de 12 años. De un problema que ningún médico pudo solucionar, ni los mejores médicos de la época, ni todo el dinero que ella tenía, porque dice que ella gastó todo lo que tenía buscando la solución y no la encontró. Pero ella escuchó que iba a pasar por allá en el camino. Oye, va a pasar por ese camino aquí Jesús. Yo soy una mujer inmunda, porque era así que consideraba una mujer en su periodo, y ella tenía un flujo constante, y ella calladita fue pasando, y se fue a mirar de esta forma. Cada persona que ella tocaba se tornaba inmunda. Cada persona, y entonces ella con mucho miedo fue tocar a quién, a Jesús. Aleluya. Pero ella, por respeto, aunque fuera la ropa, era considerado inmundo. El Señor, de acuerdo con la ley, se tornaría inmundo, de acuerdo con la ley. Pero es imposible.
Y entonces aquella mujer no tocó su brazo, su pie, tocó su ropa. Y la tocó de más abajo que ella podía, para que nadie quizá la viera. Y quizás ella tocara al Señor aquí, el Señor iba a sentir. Si ella tocara al Señor de lado así, quizá el Señor iba a sentir. Pero eso fue bien de abajito, allá bien en el borde y ya. Ahí de repente el Señor caminando. Y, espérate, ¿qué pasó, Jesús? ¿Alguien me tocó? Pero Señor, mira la multitud que te sigue, te empujan para acá, te empujan para allá. Y usted dice que alguien te tocó, Señor. No, muchacho, usted no sabe, es que alguien me tocó diferente. No me tocó como los demás me están tocando. Me tocó diferente porque yo sentí que de mí salió poder. Salió poder de mí para este que me tocó. Cuando Jesús pasa y nosotros lo tocamos, eso llega a nuestra vida como un poder que viene para sanar, que viene para restaurar. Aquella mujer necesitaba restauración, no solo sanidad, pero ella necesitaba mucho más que eso, porque este problema que ella tenía le ha traído muchas dificultades. Ella quizá no tenía hijos por este problema. Quizá aquella mujer pasaba, hermano, tenía su esposo, pero su esposo no podía tocarla porque ella era inmunda y él no podía acercarse y tocar a su esposa. 12 años con este problema. A veces uno lee la historia, pero no para pensar por detrás de las cortinas todo lo que ella pasó en esos 12 años. Uno pone sus zapatos y empieza a pensar, ¿qué sería de mí si yo estuviera en el lugar de esa persona por 12 años? Pare y piense un poco. Cuando el Señor pasa, muchas veces Él nos toca. Pero muchas veces somos nosotros que tenemos que tocar en Él. Para que de Él salga este poder para nuestra vida. Poder para transformar. Poder para sanar. ¿Cuánta gente tiene un flujo de sangre? ¿Sabe a dónde? Aquí. ¿Cuánta gente está con su corazón sangrando? Por 10, por 12, por 30, por 50 años y lleva ese dolor y lleva ese sangramiento en su corazón porque Jesús está pasando, pero no tomó todavía la decisión de tocar al Señor. Pero tiene que tocar, pastora, pero ya me ha tocado en el Señor ha tocado en mi vida, pero espérate ahí, ¿tocaste en el Señor con fe? Esa es mi pregunta. Que el Señor te toque, que tú toques en el Señor. Hay, hermanos, que tener fe. Por eso el Señor dijo, ella me tocó diferente porque de mí salió poder. Porque después cuando ella se presentó, yo me imagino que esa mujer fue temblando de miedo. Y el Señor dijo, ¿qué? Tu fe te ha salvado. No solo salvó su alma, pero salvó su cuerpo. Ahora ella iba a tener una vida normal, una vida que ella deseaba, porque en aquel momento el Señor no solo sanó sus frustraciones, su dolor, quizá los rechazos que ella tenía de no ser abrazada, de no ser querida, principalmente quizá por su esposo, quizá él la apoyaba, quizá no, uno nunca sabe, pero nosotros siempre pensamos en lo que realmente podría estar sucediendo en la vida de ella. Y en ese momento ella fue sanada. Yo no sé si tú necesitas tocar en Jesús.
Yo no sé si tu corazón sigue sangrando. No sé si tú sigues pensando. Ay, yo me acuerdo ese tiempo de que mi padre me dijo una palabra tan dura. Cuando fue, ay, manito, usted no sabe, eso fue como 1, 2, 3 semanas, 4, como 60 años atrás. ¿Cómo le cosa? ¿Cuánto tiempo? 60 años atrás. Todavía me sangra el corazón. Hello. Give me a break. Como es el americano. No es así que funciona. Si Jesús pasó y tú lo tocó, con fe salió poder. Y el poder fue como un flash. ¿Sabe un flash? ¿Cómo se dice un flash? Una descarga. Limpió todo. La sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Sale ese sangramiento que no te lleva a ninguna parte y entra entonces en acción la sangre de Jesús. Hermanos, esto es glorioso. Piénsalo bien. ¿Qué es que está haciendo tu corazón sangrar? ¿Qué es que tu vida? No, estoy bien, pastora. ¿Cómo está, hermano? Ah, estoy bien, pastora. Sí, ¿en serio? Sí. Pero quizá el corazón está sangrando. Y está, no, pastora, estoy bien. Pero solo hay curita. ¿Cómo es, pastor? Está sangrando, hay una herida ahí. Escucha bien. ¿Con quién Dios está hablando ahí? Si es en la casa, si es aquí. Yo no sé. Pero siempre la palabra del Señor tiene dirección. Y quizás, no, pastor, todo bien, todo bien. Pero solo hay una curita ahí. No hay sanidad. Dios no sanó nada. Tú mismo pusiste una curita y dice que está todo bien. No, Señor, la curita no queda ahí toda la vida. La curita va perdiendo, ¿verdad? La pega, va perdiendo la elasticidad y va a caer la curita y otra vez esa herida va a ser expuesta. Otra vez esa herida va a sangrar. ¿Y dónde está Jesús? El médico de médicos, el médico del alma para sanar. ¿Se acuerda que Adán hizo una ropita de hojas? ¿Verdad? Hoy, primer día, segundo día, todo bien, pero las hojas se secan. Es igual cuando tú pones una curita en la herida que está sangrando. Es igualito. No vas a lugar ninguno. Tienes que tocar en Jesús para que esta herida cierre, cicatrice, porque de Él sale poder. Y el poder de Dios transforma el dolor más grande en alegría. Él cambia el lamento en baile. Él cambia el llanto en una sonrisa. Él tiene este poder, pero yo quiero ser sanada. Ahí tengo que tocarlo. Cuesta. Muchas veces tenemos que arrastrarnos para tocar al Señor. Porque a veces el dolor está ahí y tú quieres, pero Señor, hay una multitud y hay tantas cosas que me impiden. Pero quieres ser sanada. Pase por encima de esa multitud. Olvida lo que van a decir. Ponga a un lado. Ay, ¿qué van a decir de mí? Ahí unas cuantas personas saben mi problema. Whatever. ¿Qué importa? Importa que tú toques a aquel que tiene el poder de sanarte, de perdonarte, de levantarte. Y por último, Jesús, su camino para el Calvario, Lucas 23. Él fue caminando, el versículo 26, y dice la palabra del Señor que él fue el Simón de Cirene, venía del campo, entonces pusieron encima de él la cruz para que llevase tras Jesús, para ayudar al Señor.
La gente lloraba y dice, no, no lloren por mí, lloren por ustedes. La cosa aquí no es conmigo, la cosa es con ustedes, lloren por ustedes mismos. Y el Señor dice que va a llegar, mira, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concebieron. Unos van a decir, caigan sobre nosotros montañas, cubran los montes, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué hará con el seco? Aquí está hablando de él mismo. Me están haciendo eso a mí. Cuando yo me vaya, ahora imagínate lo que van a hacer con ustedes. ¿Hicieron o no hicieron? Fue persecución encima de persecución al pueblo del Señor. Y la Biblia dice que junto con él iban también 2 malhechores para también ser ejecutados en la cruz. Y la Biblia Sagrada nos muestra que aún en el camino del Calvario, el Señor tenía su última misión. Que en el camino del Calvario, yo me imagino a aquellos 2 ladrones, como dice, uno perverso, incrédulo, y el otro quizá mirando a Jesús, que él sabía, ya había escuchado de él, seguramente, porque en la cruz uno entiende que ellos habían escuchado hablar de Jesús y de sus maravillas. Y yo me imagino Jesús caminando y los ladrones cerca de él, uno quizá enojado, molesto, y aquí del otro lado uno que quizá pensaba, yo hice algo para merecer, pero ese hombre, ¿por qué lo quieren matar de una forma tan cruel? Si él solamente ha hecho el bien. Yo me estoy imaginando que él en el camino, junto con Jesús, en el camino para el Calvario, él fue analizando su vida y comparando su vida con Jesús. Y quizá él fue pensando, ¿será que todavía hay una esperanza para mí? Porque ahora él está maltratando, ahora él está herido, ahora él está sangrando, ahora él está triste, ahora él está abatido. Y yo aquí junto con él, ¿será que ese hombre puede hacer algo por mí, aún estando en esta situación? Yo me imagino así. Y yo me imagino de forma bíblica por lo que él dijo en la cruz cuando estaba al lado del Señor. Ahí crucificaron a un lado, al otro. Y uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Escuché por ahí. Sálvate a ti mismo y a nosotros, atrevido. Ahí el otro respondiendo, Jesús no dijo nada, Jesús, calladito. Como dice la Biblia, y fue al matadero, como oveja, no abrió su boca, ni delante de los grandes, y ni delante de este que estaba siendo usado por Satanás, diciendo al Señor, sálvate a ti mismo, si tú eres el Cristo. Miren, la misma tentación en Mateo capítulo 4, poniendo la deidad de Jesús en duda, fue la misma, la última. No, voy a poner aquí, a ver si lo meto duda en su corazón. Si tú eres el Cristo, mira ese diablo. Y entonces Jesús no dijo nada, pero el otro dijo, ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. El ladrón testificando en la cruz. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas o cuando entres en tu reino. Ahí Jesús, mirando el corazón sincero, dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Gloria a Dios. Hasta en el camino de Calvario, el Señor cumplió su misión. Hasta en este camino, donde Él estaba herido, donde Él hizo ese camino hasta la cruz, ahí en la cruz, Él salvó el último y dijo: está consumado. En tus manos entrego mi espíritu. Y cuando Él se fue al paraíso, entonces el ladrón fue aquel que dejó de ser ladrón. La sangre ya estaba siendo derramada y ahí mismo aquel hombre estaba siendo purificado. Fue al paraíso con el Señor. Póngase de pies. Estamos caminando con el Señor y el Señor camina con nosotros. Acuérdate siempre que cuando estés en dificultades, el Señor está contigo en ese camino. Cuando el Señor se acerque, tócalo. O si tú no tienes fuerza, diga: Señor, tócame, porque yo necesito el toque de tu mano. Y el Señor lo hace, ¿sabe por qué? Porque somos hijos de Él. Vamos a orar en esa noche.